El Imperio Azteca. El Imperio Azteca, también llamado, de forma minoritaria, Imperio Mexica, fue una entidad de control territorial, político y económico que existió en la zona central de Mesoamérica durante el Posclásico tardío, antes de la conquista española. Formalmente, estaba integrada por los dominios de la Tríple Alianza, conformada por Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlán. En los hechos, la mayor parte de los territorios, bajo el dominio de los Altepetl, coaligados pertenecían a los mexicas. La expansión de la Tríple Alianza tuvo lugar después del declive de Azcapotzalco como el centro político dominante en el Valle de México. Esta ciudad fue vencida por la alianza de los mexicas y los acolhúas en 1430. A partir de entonces, los territorios del Imperio Azteca se fueron ampliando hasta llegar a ocupar el centro de México, la zona central de Oaxaca, la costa del Golfo de México, Guerrero y el Soconusco. El fin del Imperio Azteca ocurrió en 1521, cuando los españoles, en alianza con los tlaxcaltecas y totonacas, entre otros pueblos indígenas, derrotaron la resistencia mexica en Tenochtitlán. Diversos pueblos convivieron en la etapa final del desarrollo mesoamericano, conocido arqueológicamente como Posclásico tardío, que comprendió de los siglos VIII a XV. En este tiempo, la entidad política de mayor complejidad fue México Tenochtitlán, cuyo origen histórico se remonta a una coalición militar conocida como la Tríple Alianza, que vinculó a tres estados emergentes. Los mexicas, cuya ciudad capital fue México Tenochtitlán, famosa urbe de su época. Los Acoloa con Texcoco como ciudad primordial, considerada el centro cultural por excelencia. Y Tlacopan, que reunió a los sobrevivientes del antiguo señorío que alguna vez dominó el Valle de México. Los aztecas impusieron con astucia su jerarquía sobre sus aliados, y extendieron su dominio hasta las costas del Océano Pacífico y del Golfo de México. Adquirieron riqueza y poder a partir de la imposición de un estricto sistema de tributación, de tal manera que a la llegada de los españoles en los inicios del siglo XVI, su capital era considerada la urbe más importante y magnificente de su época. La lengua dominante entre los aliados fue el náhuatl, que se convirtió en la lengua franca de gran parte de Mesoamérica, utilizada para nombrar la geografía del México antiguo, sustituyendo inclusive las voces de otros ancestrales idiomas. En cuanto al otro estado indígena, el Imperio Tarasco, conocido también como Purépecha, cuya ciudad principal fue Tzintzuntzan, que al final de su periodo histórico funcionó como su capital política, impuso su dominio militar en una amplia zona que comprendió el centro norte y occidente de México. El idioma de este pueblo era el puré-tarasco, fundamentalmente diferente al náhuatl y que no se vincula con ninguna otra lengua del México antiguo. La expansión de los mexicas coincidió con el florecimiento de una tradición ideológica de carácter interétnico que vinculó a pueblos que hablaban lenguas e idiomas diferentes. Este lenguaje artístico comunicó historias, deidades y ritos en los que coincidieron ancestrales mitos y tradiciones. Desarrollo histórico. Los aztecas fueron una tribu de nómadas que fraguaron uno de los imperios más grandes e importantes de la América precolombina en solo 200 años. Compitieron con Roma en sofisticación ya que tenían la mejor tecnología que se podía obtener dadas las condiciones en que vivían, como acueductos, palacios, pirámides y templos que se alzaron como tributo a sus dioses y como testimonio de poder para la humanidad. Hacia el siglo XIII los aztecas se asentaron en Chapultepec, desde donde fueron expulsados por una coalición de enemigos. Luego de ser expulsados constituyeron su asentamiento definitivo en Tenochtitlán hacia el 1325. Tenochtitlán se transformó en la principal ciudad de la zona, formando alianza con las ciudades de Acoloaque y Tlacopan. Esta alianza logró desarrollar un gran poderío militar. Con Moctezuma II, 1502-1520, los aztecas se habían transformado en uno de los principales imperios que dominaba un vasto territorio, y millones de súbditos. Organización social. La sociedad se dividió en 20 clanes llamados calpullis, constituidos por grupo de personas vinculadas por parentesco. Cada clan contaba con tierras, un templo y un jefe o calpuyek.
se dividían en tres clases: nobles, gente común y esclavos. Organización económica. La economía era próspera. En primer lugar, su control sobre los otros pueblos les permitía contar con abundante mano de obra. La organización económica azteca estaba regida por el calpulli, un grupo de familias a las cuales se les asignaba una cantidad de tierras para trabajarla, de forma que la producción se repartía entre las familias, el Estado, los sacerdotes y el jefe del calpulli. Conquistas y pueblos tributarios de los mexicas. Después de 20 años de haber llegado a la cuenca del Valle del Anahuaco y Valle de México, a partir de la derrota de Azcapotzalco, los mexicas iniciaron una serie de conquistas sin precedentes en América. Como se consigna en la matrícula de tributos, los pueblos sometidos tenían que pagar diversos tributos: maíz, frijol, amaranto, chía, mantas y telas, copal, liquidámbar, sal, trajes militares, productos que se elaboraban en la región, y contribuir con hombres para la guerra. Organización militar. Provincias tributarias de la Triple Alianza antes de la llegada de los españoles. La expansión del dominio mexica fue resultado de su organización militar y del valor de sus soldados en las batallas y a la habilidad de sus gobernantes, quienes inicialmente se apoyaron en la Triple Alianza. Aprovecharon las divisiones que existían entre sus adversarios y convencían de forma coercitiva a muchos altépetl, señoríos, que les convenía más ser vasallos de Tenochtitlán que enfrentarse a los riesgos terribles de una guerra. Por lo general, la mayoría de altepetl circundantes a México Tenochtitlán aceptaron pagar tributo a los mexicas y conservaron la administración a cargo de la nobleza local, que debía rendir cuentas ante los gobernantes de la capital.